Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión, en una nueva semana aquí en su programa Criterios, para seguir abordando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional en este caso. Bueno, vamos a estar comentando respecto a si en efecto las extorsiones se han reducido en el transporte, cuáles son las reacciones de los empresarios, cuáles son las reacciones de los motoristas y sobre todo si la ciudadanía puede percibir esa tranquilidad en las unidades de transporte ahora que continúa el régimen de excepción y que se menciona que los frutos de esta se están extendiendo a todas las áreas. Bueno, eso y más nosotros lo vamos a comentar con nada más y nada menos que William Cáceres, quien es presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte FECOATRANS DRL y también, déjeme mencionarle, miembro de la mesa oficial de temas de transporte instaurada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Muy buenas noches, William Cáceres, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando. Es un placer, una enorme satisfacción poder estar nuevamente contigo en este importante programa, Criterios, ¿verdad? Y un saludo también muy especial para toda la gente que en este momento pues sintoniza Canal 8 Agape TV en este importante programa que muy bien conduces, Fernando. Muchísimas gracias a usted por aceptarnos la invitación y cabe recordarles que si no puede llegar a tiempo a vernos a través de la pantalla de Canal 8, también puede sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Vamos entrando en materia respecto a esto tan importante para los empresarios como es la disminución de las extorsiones. Ustedes desde el primer momento de instauración del régimen de excepción, ustedes comenzaron a ver esos cambios. ¿En efecto hay una reducción? Sí, bueno, aquí hay que poner en contexto la realidad en la que este sector ha venido viviendo a partir del año 2004 y año 2009, que se profundiza un poco este problema, el tema de la extorsión. Hay que recordar que en aquel momento, en el 2004, se comenzó con una situación que enmarcaba un futuro un poco incierto e inseguro para el país y sobre todo para nuestro sector, cuando jóvenes aparecían en las diferentes paradas de buses pidiéndole a los conductores una moneda de colón en aquel momento, y esto pues generó que no se le pusiera atención y ahí tenemos el resultado, un monstruo que ha sido difícil combatir, pero que nosotros en los últimos años habíamos venido denunciando, tomando en cuenta que ya para el año 2009 se profundizó un poco más, porque ya no era la moneda, ya era una cuestión un tanto más delicada en el sentido que ya se organizaron grupos irregulares ya a pedir cantidades un poco más fuertes en las diferentes rutas y empresas de todo el país. Entonces nosotros en reunión reciente sostenida en Casa Presidencial, mandatada por el señor Presidente de la República para tratar los temas de transporte, en la reunión que tuvimos exactamente hace 15 días, estuvo presente la comisionada presidencial Carolina Recinos, estuvo también el secretario de Comunicaciones, don Ernesto Sanabria, con quien hemos venido desde el mes de marzo que se instauró la mesa, tratando los temas a fin de poder buscar, discutir aquellas aristas que tienen que ver en este tema. En ese sentido, en la convocatoria más reciente, pues hablábamos de algunos temas un poco administrativos que tienen que ver con la parte operativa del sector, pero también destacábamos en esa reunión la importancia del efecto que ha generado de una manera positiva el régimen de excepción. Y lo decíamos en nuestras declaraciones públicas, que nosotros como sector transporte nos sentimos
altamente satisfechos con la decisión y el coraje y valentía que el señor presidente de la República tuvo al implementar por medio de la Asamblea Legislativa el régimen de excepción. Nosotros no lo habíamos hecho público porque esperábamos la convocatoria de Casa Presidencial para tratar otros temas, pero veníamos haciendo una medición a partir de la implementación del régimen de excepción, cuál era el efecto interno que se venía presentando en torno a la actividad ilícita de estos grupos irregulares, y bajo el análisis nacional que nosotros hicimos con las visitas a la zona oriental, zona paracentral y occidental, pudimos determinar que la gran mayoría de rutas y empresas del país desde hace 3 meses y quizás un poquito 4 meses no han pagado la extorsión que tradicionalmente, digámoslo así, habían venido bajo amenaza pagando a estos grupos irregulares. Por lo tanto, alguien me preguntaba: William, ¿pero ustedes están de acuerdo con el régimen de excepción? Y no, nosotros no estamos de acuerdo. Estamos altamente satisfechos con esa decisión porque ha venido a causar un efecto positivo no solo en el sector transporte público de pasajeros, que gracias a esa medida y gracias a Dios, pues hoy por hoy las rutas, las empresas no están pagando ningún tipo de extorsión, ningún tipo de entrega de dinero irregular a estos grupos de delincuentes. En ese sentido, nosotros no podemos mencionar un comentario más que la satisfacción de haber implementado este régimen, que ha generado, como repito, una alta confianza en el sector y una gran confianza en lo que corresponde al usuario que a diario viaja en el transporte colectivo. Ya la gente camina más tranquila, la gente dentro de las unidades, aunque no quiero quizás generalizar en un 100%, pero la gente camina con mucha más confianza. Y yo quiero como tomar referencia, adelante, como tomar referencia de esa satisfacción, cuál ha sido parte de nuestra historia tan caótica que hemos venido viviendo nosotros como sector. Y yo voy a, si me permite, Fernando, voy a leer un dato de lo que nosotros hemos vivido y cuál es parte de nuestra historia y por qué nosotros estamos altamente satisfechos con esa medida que se ha tomado de atacar un cáncer que ha venido y había venido carcomiendo toda la parte económica y financiera de nuestro sector, como lo es el tema de la extorsión. Claro, con mucho gusto. Haga uso de su libertad de expresión. Muchas gracias. Fernando, solo para darte un dato. Nosotros en el año 2015, como sector, sufrimos el asesinato de 95 conductores del transporte colectivo. En el año 2016 tuvimos 56 asesinatos entre trabajadores del sector transporte, cobradores, incluso hubo un asesinato, 2 asesinatos de empresarios del transporte. En el año 2017 tuvimos 37 empresarios transportistas, conductores de nuestro sector. Pero hubo ese mismo año 26 asesinatos de usuarios que viajaban al interior de las unidades del transporte colectivo. Te estoy hablando del país en ese año. En el año 2018 bajó a 22 asesinatos. En el año 2019, de enero a junio, hubo 7 asesinatos. Pero ese mismo año, 2019, de junio a diciembre, tuvimos 0 asesinatos. En el año 2021 tuvimos 7 asesinatos. En el año 2020, lo he dejado como una referencia, en el año 2020 tuvimos
3 asesinatos en el año de la pandemia, y lo he dejado como una referencia importante. Esta crisis que generó también una crisis económica, ¿verdad? También estaba por ahí el síntoma todavía de la extorsión. Sí. Y en ese año, con todas las dificultades producto de la enfermedad que hemos vivido, tuvimos pues ahí esas tres bajas. Sí. Pero en el año 2022, no hemos tenido ni un solo asesinato de conductores del transporte colectivo. Y gracias a la vida. esto, claro, gracias a Dios. Y esto pues en este año también se confirma un dato que para nosotros era importante como valorar y analizar dentro de la problemática que habíamos venido teniendo producto de la extorsión. Desde hace 3 meses y medio el sector transporte público no paga ese mal, ese cáncer, como yo le llamo, que nos venía carcomiendo poco a poco y dejando quebrados y arrodillados a este sector vital para el desarrollo económico de nuestro país. Y créame que nos causa muchísima satisfacción saberlo. Queremos ampliar sobre el tema, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con este importante tema como son la reducción al 95% o casi 100% de las extorsiones hacia el transporte público. A ver, en los datos que usted me estaba mencionando, pude contabilizar cerca de 253 asesinatos, tanto de transportistas, o sea, como de usuarios y empresarios que usted ha mencionado, que creo que fueron como 2 por ahí. Sí. ¿Sí? Casi 253, poco más, poco menos, pero cuando él menciona en este año o en los últimos meses, ninguno ha sido asesinado, y gracias a Dios específicamente, y qué gusto nos da escuchar esas noticias. Ya que escuchamos sus declaraciones, ¿cuáles han sido o cómo se sienten los demás empresarios, cómo se sienten los motoristas de las diferentes unidades de transporte, ahora que se han reducido el 95%? Sí, bueno, yo creo de que esto ha generado, Fernando, una enorme confianza en su parte laboral, ¿verdad? Pero lo más importante es la tranquilidad que esto puede generar en la población usuaria del transporte colectivo. Hay que recordar que los citadinos que vivíamos en aquellos momentos, la costumbre que se tenía, bueno, hubo incluso ametrallamientos para unidades del transporte colectivo que viajan para la zona oriental del país por el hecho de generar caos, asaltos seguidos de robo en las unidades del transporte, pero gracias a Dios que esta medida ha generado una enorme confianza y se puede palpar. Yo platicaba con una persona vecina y me decía: William, eso que dijiste es cierto. Nosotros como repartidores de leche hemos sentido ese mismo síntoma. Por ejemplo, yo tenía que llegar al mercado central a repartir leche y ahí me caía, me dice con ese término, ahí me caía una mujer y me decía: vaya, mira, mañana te toca, pero si lo tenés ahora, dame eso. Y le pasaban al tipo ahí: mira, ¿y qué pasó? Entonces me dice: y hoy ya no. Lo mismo sucede, me dijo, con los que traen verduras, que les llaman chapines en el mercado, me decía. No estamos pagando ya
esa extorsión que eran casi $80 semanales que había que darles, hoy, gracias a Dios, desde hace también un buen tiempo ya no lo venimos haciendo. Pues nosotros como sector transporte, indudablemente que debemos de ser claros, de ser amplios en decir de que esa medida ha sido una de las mejores disposiciones que el señor presidente de la República ha tomado y que nosotros se lo agradecemos, lo aplaudimos. El acuerdo, que estamos de acuerdo, sí, es que ese término es muy corto para la amplitud que ha tenido en nuestro sector la medida de ya no tener mes a mes esa llamada, que mira, que ya vamos a pasar, que aquí te mando. Es decir, esa logística delincuencial que había. Entiendo que la manera de operar es que a los motoristas les daban un teléfono para que se lo dieran a los empresarios, según entiendo. Exactamente, tenían esa mecánica que en cualquier lugar se subían y le decían al conductor, mira, aquí llevarle este teléfono a tu patrón y él que nos hable para ponernos de acuerdo ahí cuánto nos va a dar, ¿verdad? Y si era diciembre, ya te lo doblaban porque apareció incluso aquello de que había que darles aguinaldos. Entonces, yo creo de que no podemos, seríamos, como esto nosotros no lo estamos viendo dentro de la característica política, esa es otra cosa. Nosotros lo estamos viendo desde lo que realmente este sector ha vivido. Por lo tanto, nosotros lo que podemos decirle al señor presidente de la República es: muchísimas gracias, señor presidente, por haber implementado una medida que ningún gobierno quiso desarrollar para atacar un flagelo que ha venido generando dolor incluso. Yo le decía a alguien por ahí, estas escenas, muéstralas por favor. Estas escenas ya no las queremos. 17 personas en el 2010 mueren en manos de los delincuentes, queman la unidad con todo y los usuarios adentro. Esto ya no lo queremos vivir. ¿Y por qué no lo queremos vivir? Porque este país ha cambiado. Estos titulares, adelante, transportistas. Fíjense, 10 millones en extorsiones durante 2020, y eso que en 2015 pagaron 34 millones. Imagínense cuánto ustedes le han tenido que pagar a las pandillas. ¿Y qué sucede? Nosotros hicimos un análisis sobre realidad nacional y sobre este problema con expertos en esa materia, sociología. Y nosotros pudimos determinar que todo ese dinero, producto de la extorsión, era utilizado por estas bandas para comprar vehículos, para comprar armas, para comprar droga, para mantener incluso aquellas mujeres de estos delincuentes que estaban detenidos, le pagaban a abogados, incluso a jueces, para que los liberaran. Entonces nosotros, con el dinero que nosotros, para que no nos mataran, se tenía que entregar impunemente, ilegalmente, a estas bandas, era para todo esto. Y yo he recabado estos adelante, matan a balazos, dice, a motoristas de la 45. O sea, esto debe ser historia en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir nosotros al señor presidente? Muchas gracias, señor presidente, por esta medida que nosotros como sector transporte la estamos viendo de una manera categórica, que es lo mejor que se ha hecho, no solo para que el sector transporte haya como hecho una recomposición en su actividad diaria, porque no están no está la delincuencia a la orden, sino también para la población, el pueblo salvadoreño. Hoy camina de una manera más tranquila, lo han dicho en entrevistas.
cuando se les consulta. Entonces, el plan seguro, otro tema que para nosotros fue muy importante. ¿El plan control territorial? El plan bus seguro. Sí. El plan bus seguro. Fue que se instauró hace como un mes, Sí, ¿no? hace recientemente, pero qué bueno. Si es que el tema es que el transporte colectivo, como es un área vulnerable, donde cualquier cosa se puede cometer, pues, y el pueblo viaja ahí, entonces yo creo que también ha tenido un efecto positivo. Y aquí venga nuestro reconocimiento también para el Gabinete de Seguridad. Sí, desde luego. El reconocimiento también para cada soldado, cada policía, que día a día anda trabajando en pro de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía salvadoreña. Desde luego. Algo fundamental que creo que también hay que tocar es que aquí no solo se ha trabajado en el hecho de intentar reducir los homicidios, porque creo que cuando sale ese plan, el hecho de que los policías y los militares nuevamente anden en los buses, no solo es para reducir los homicidios, sino para reducir extorsiones y también reducir robos, que como bien mencionaba en su momento el presidente de la República, sabemos que aunque son problemas menores en comparativa con los homicidios, no dejan de ser problemas y no por eso deben dejar de ser tratados. Y creo que la ciudadanía ha percibido y toma bien que ninguna de estas cosas esté sucediendo y que los militares en su momento también estén acompañando a las unidades de transporte. Exactamente. Es que el tema como tiene características también de psicología social, ¿no? Sí. Es decir, hay un efecto psicológico en la población. Y cuando hablamos de psicología social estamos hablando de una realidad, del comportamiento y la interacción biopsíquica del sujeto, qué es, qué piensa y qué hace. Sí. En ese sentido, si lo vemos desde el punto de vista sociológico y psicológico, ha tenido un efecto sumamente importante. Entonces nosotros, dentro de las preguntas que se nos hacen, mire, pero ¿y en los anteriores gobiernos por qué no lo habían hecho si es la misma policía? Pues si no, permítanme, les digo, pero tenemos otro presidente, y el presidente de la República ha tomado la mejor decisión, con coraje y valor, atacar un problema que se veía lejos de resolver. Entonces nosotros nos sentimos, como repito, altamente satisfechos con esa medida. Y ojalá sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible, que se mantenga todos esos procesos de rastreo, de investigación sobre estas personas que han venido a hacer y han estado históricamente, han venido a hacer un gran daño a la población salvadoreña. Sabe, es curioso también, porque aunque muchas personas no lo quieren aceptar, pero usted se recuerda que Mauricio Funes tenía un apoyo bastante grande, no con el presidente Bukele, pero tenía bastante apoyo en su momento, y él decía, mire, la ciudadanía le preguntaba, mire, pero ¿por qué siguen habiendo tantos homicidios? Y él mencionaba, es que mire, nosotros no podemos resolver un problema que lleva más de 20 años, no lo podemos resolver en 5 años, decía Mauricio Funes por aquellos años. Pero si nosotros ya lo ponemos en comparativa con lo que está realizando el presidente Nayib Bukele y con lo que usted me está comentando, vemos que esas, y creo que estará de acuerdo, solo eran excusas. Yo en lo que sí estoy claro es que ningún gobierno, estoy hablando de los 20 años atrás, ningún gobierno quiso atacar frontalmente este problema. Ninguno. Cada quien con su estrategia. Nosotros, es más, y lo mencioné recientemente, ante el Consejo de Seguridad, creo que se llama, y Convivencia, nosotros insistimos en que atacaran el problema de la extorsión. Nunca tuvimos eco. Si se nos escuchó, no tuvimos resultados. Ustedes siempre pidieron auxilio, pidieron ayuda. Siempre pedíamos que se atacara frontalmente este problema de la extorsión para evitar asesinatos. Sin embargo, debo de reconocer y debo de decirlo porque lo he vivido. No lo he leído ni me lo han contado. Lo he vivido en carne propia, todos estos procesos de gobiernos anteriores que nunca quisieron ponerle atención a este problema y nunca quisieron ejecutar una acción legal para poder atacar este problema. Por lo tanto,
Hoy, en este nuevo gobierno, no se esperaron 5 años, no se esperó 1 año, 6 meses, 5 meses para implementar esto, y en 3 meses nosotros como sector venir a decir acá que el 95% de las extorsiones se ha reducido en el transporte colectivo. Yo creo que eso honorablemente merece un reconocimiento. Voy a mencionar esta palabra, un reconocimiento político para el señor presidente de la República y su equipo, que ha estado inmerso en la preocupación por mantener la tranquilidad de este sufrido y querido pueblo que se llama El Salvador. Desde luego. Bueno, ahora, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con el tema de transporte y de cómo ha aumentado la seguridad en el mismo. Y ya que mencionaba William Cáceres que no estaban de acuerdo con el régimen de excepción, sino altamente satisfechos. Y con esto siempre quiero hacer la pregunta, ya que hay comentarios de un lado y de otro, algunos que mencionan, mire, pero es que este régimen de excepción no debe seguirse prolongando porque de cualquier manera la raíz o esa causa que lo generó ya se ha reducido, entonces no hay necesidad de más régimen de excepción. Pero hay otro sector, y algunos diputados también mencionan, no, mire, si esto ha estado funcionando, si esto ha estado dando resultados, lo prudente es continuar con ese régimen de excepción y hasta de manera indefinida para que se sigan dando resultados y a corto o mediano plazo no haya posibilidad de que se repitan incidentes como los que causaron tanto dolor en el pasado. ¿Usted estaría de acuerdo, en efecto, entonces, que se mantenga, que se siga extendiendo este régimen de excepción? Nosotros hemos dicho que debe de ser sostenible. Sí, sostenible. Nuestra opinión, y quiero aclarar, no es desde la óptica política, sino desde la óptica empresarial. Y de los resultados que creo que ustedes están viendo. Y de los resultados que nosotros hemos tenido bajo esta disposición, sí. Nosotros no queremos que nuestra opinión se embadurne de comentarios políticos, porque ese es otro tema. Nuestra apreciación sobre la decisión tomada de implementar el régimen de excepción es a partir de los efectos positivos que ha tenido en materia económica interna dentro de las rutas y dentro de las empresas, pero también dentro de aquella concepción que el ser humano es el ser humano y debe ser salvaguardado, incluso está dentro de la Constitución de la República que dice que el ser humano es el fin del Estado. Entonces no puede ser de que en un nuevo proceso político, en un nuevo sistema político como el que tenemos, sigamos viviendo las atrocidades que hemos vivido en otros años. Es decir, nosotros no podemos venir a hacer comentarios con intereses políticos o decir que el régimen de excepción es un error o decir que esta medida no es necesaria porque la Constitución ya desde su lectura lo permite. No, no, no. Nosotros lo estamos viendo en la práctica, en la realidad de que la metodología que se ha utilizado para poder combatir este flagelo que nos tenía a nosotros
abogados, y que mes a mes la amenaza latente, y que mes a mes la exigencia de dinero, y que mes a mes te voy a matar a tus trabajadores, te voy a quemar un bus, te voy a quemar un microbús, ya sé dónde vivís, ya sé dónde estudian tus hijos, ya sé en qué carro andás. Si no nos das la extorsión, te vamos a... Permíteme, Fernando, pero venir a hablar otra cosa es venir a hablar nada. Sí. Nosotros estamos hablando desde nuestra realidad. Por eso cuando yo digo que nosotros nos sentimos altamente satisfechos con la decisión tomada por el señor presidente de la República, esto está enmarcado en que cambia la actitud, cambia la acción, cambia tu psicología, cambia tu pensamiento, cambia tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no estás con aquella amenaza latente que tenés que darle el dinero al delincuente para que vaya a hacer cualquier cosa con ese dinero a la calle. Por lo tanto, nosotros en letras mayúsculas lo hemos dicho, que ningún gobierno había atacado este problema como lo ha hecho el actual gobierno dirigido por el señor presidente de la República, don Nayib Bukele, a quien reiteramos, porque así me lo han pedido en las reuniones que hemos tenido en el país, le reiteramos, y soy portavoz de ese mensaje de los compañeros en el país, le agradecemos por haber dado un insumo tan importante para sostener la tranquilidad de quienes habíamos venido sufriendo fuertemente esta amenaza. Claro. Ahora, pasémonos de la seguridad social a la seguridad económica del presente y de los próximos meses. A ver, muchísimas personas también se han estado preguntando si cuando se acabe el subsidio, recordemos que es una medida temporal lo que se le está aplicando a la gasolina, ¿no? En lo que se puede estabilizar lo que lo causó, como fue esta guerra entre Rusia y Ucrania, que a pesar que continúa, pero no es como al principio, ¿sí? Entonces, incluso se han comenzado a ver ciertos cambios por ahí. Pero muchos se preguntan, mire, pero al acabarse el subsidio, al detenerse, hay posibilidad de que los transportistas, en este caso los empresarios también, suban el pasaje, o hay una promesa o hay un compromiso para mantener el pasaje tal cual como está y no afectar al bolsillo de las familias salvadoreñas. Nosotros en marzo fuimos convocados a Casa Presidencial. Allí en esa importante reunión, la comisionada presidencial, la licenciada Carolina Recinos, expresaba a nuestro sector, a la representación que había en nuestro sector, dar cumplimiento a una de las 11 medidas que el señor presidente de la República anunció, como era no aumentar el pasaje de acuerdo a lo que estaba establecido. Es decir, nadie podía aumentar más de lo que la ley o el diario oficial establecía en sus tarifas del pasaje. Nosotros hicimos el llamado a todo el país que eso se respetara. Hubo algunos conductores que quizás o no conocían la medida o se dispararon, pero la decisión era de que no se aumentara. Sí, recuerdo que algunas unidades de transporte las estaban sancionando. Sí, claro. Usted menciona, hay algunos que no habían escuchado la medida. Claro, sin embargo, el llamado se hizo a partir de las dirigencias ahí representadas. Lo hicimos al siguiente día y lo veníamos recalcando, que respetáramos lo dispuesto por el señor presidente de la República. Eso indudablemente que en la parte económica del sector es algo que está definido, tarifas establecidas legalmente, y eso pues no es que económicamente se podía ver afectado, porque a la par venían otras medidas. Y como fue el tema de que también nosotros debemos de reconocérselo de manera honorable y amplia al señor presidente, el haber muy atinadamente, el haber congelado el precio del galón
de combustible. Si a estas alturas esa medida no se hubiese tomado, este sector no estuviera prestando el servicio de transporte colectivo en el país. Entonces yo creo de que esto indudablemente que es como un impasse que tenemos ahí, ¿verdad? Que tenemos que ver en la mesa instituida por el señor presidente de la República en Casa Presidencial, ver de qué manera pues se van solucionando también y analizando y valorando estos temas, porque el hecho del tema de la extorsión, esa es una pequeña dosis de haber evitado este problema. Es una pequeña dosis, lo digo así, porque hay otra pequeña dosis que tiene que analizarse, como lo es volver a un sector rentable, que tiene que pasar por varias cosas, ¿verdad? El tema de los conductores, el tema de las mismas políticas de administración de las rutas, el tema de poder crear una hoja de ruta que permita financiamientos más adelante, ¿verdad? Bueno, en este momento hay una ley que está en la Asamblea Legislativa que esperamos se le haga la mejor valoración. Hay algunos compañeros preocupados por las multas de 50, de 100, 150 dólares, que nos van a quitar 5 años de vida útil en las unidades de transporte. Entonces yo creo de que todas esas cosas son temas que se pueden analizar su efecto, si es negativo o positivo, en un solo lugar, en la mesa que se ha instituido para discutir el tema. Aquí no estamos hablando, este sector debe de trascender a la calidad. Aquí no estamos hablando de generar caos, de hacer paros, de cerrar calles. No, nosotros estamos en otra historia, estamos en otra dimensión, estamos en un gobierno que puede dialogar toda esta temática. Entonces yo creo de que el punto económico es fundamental. Ahí tenemos los bancos encima en este momento, ¿verdad? Que mire, que le toca pagar tanto, le toca la cuota tanto, pero es parte de todo ese problema que tenemos económico generado no por el gobierno de la República, no por el señor presidente. Aquí hay un factor que vino como a pegar la explosión en el tema de inflación, que todo está más caro, como lo fue lo que sucedió entre Rusia y Ucrania, que nosotros, quieras o no, venimos también a sufrir un efecto directo de todo ese problema externo. Entonces, pero aquí no es una cuestión de que el gobierno de El Salvador, que el presidente de El Salvador, no, eso descartémoslo. Aquí hay factores externos que vinieron a generar una mayor crisis, y como transporte, pues nosotros indudablemente que la vivimos como sector empresarial, pero también por eso hay una mesa donde se pueda discutir de una manera honorable, con confianza, para poder nosotros pues plantear nuestras aristas, nuestros problemas y darles en consecuencia una solución. Y claro, como siempre, abordar uno a uno estos temas. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en el tema del transporte, y ya que desde 2015 se mencionó una cifra estratosférica, pero real a fin de cuentas, como eran 34 millones de dólares solo en pago de extorsiones, y que a través de los años se han pagado decenas y decenas de millones de dólares,
La gente se podría preguntar, bueno, con este ahorro que ustedes están generando, que ya no está yendo a parar a manos de delincuentes, ¿hay posibilidad de mejorar las condiciones o la calidad de cada unidad de transporte? ¿Se ha dialogado algo con el gobierno? Bueno, nosotros hemos dicho que este sector vital para el desarrollo económico del país, hay que acordarse que sin transporte la economía no se mueve. Nosotros hemos planteado la necesidad de que este sector debe de refundarse, que este sector debe de tener las condiciones para que vuelva a su redil operativo. En ese sentido, claro, nosotros hemos dicho de que tener financiamientos con créditos blandos para dar una oportunidad a que desarrollemos un poco el sector, se requiere de varias condiciones para poder salir a flote. Venimos de una crisis de la pandemia, que estuvimos parados casi un año, y aquí agradecerle también al señor presidente que pese a que tenía una asamblea en contra, bueno, él sancionó lo que se dio al sector, el bono que se dio para poder pues salir a operar el 24 de agosto del año 2020, ¿verdad? Que ahí prácticamente salimos, pero también es necesario de que el sistema financiero haga también, tanto el estatal como el privado, que haga sus valoraciones de que este sector es importante para la economía. En ese sentido, nosotros sí hemos planteado que es importante el tema económico, ¿verdad? El subsidio, si se va a mantener, ¿verdad? Bajo las condiciones actuales, solo algunos requisitos que hay por ahí, como el GPS, el tema del cobro electrónico, esos son procesos que van encaminados a desarrollarse, pero en un futuro, cuando existan las condiciones, ¿verdad? No es de la noche a la mañana que ese sistema puede ser funcional, ¿verdad? Por ahí nos están pidiendo unas revisiones técnicas para el tema de la compensación, que nosotros creemos que hoy por hoy deben de ser muy bien revisadas, si las unidades pues están aptas como para poderlas cumplir, y son de los temas que estamos hablando. Es decir, no hay una imposición, como lo dijo muy bien la comisionada presidencial, dijo: nosotros aquí estamos para entendernos, ¿verdad? Y nosotros no nos queremos sentir fuera del gobierno, queremos ser parte para poder dialogar y poder concluir en que este sector sí requiere que salte a una mejor calidad de cara simplemente a alguien, al pueblo, al que paga el pasaje, a la población. En la medida que nosotros dialoguemos honorablemente los temas, no los problemas, sí, claro, los temas que tienen que ver con el desarrollo del transporte, yo creo que este sector va a salir avante. Vamos a ganar nosotros, va a ganar el gobierno, ¿verdad? Y al final, quien gana después de todo esto es el pueblo usuario del transporte colectivo y toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces yo creo de que poder entendernos incluso con la banca es positivo, porque eso permite de que podamos pues coadyuvar sector, gobierno y ente rector, a fin de poder unir criterios y desarrollarlos dentro de un esquema de la lógica común, que es prestar un buen servicio a la población, que tiene que pasar indudablemente por una capacitación incluso de los conductores. Nosotros desde años hemos venido pidiendo que se constituya una escuela de conductores. Al final, también otro tema que nunca se nos atendió. Aquí tenemos parte de lo del pensum, aquí tenemos. Sí. Entonces, yo creo de que sí podemos construir una base, sí podemos construir un transporte que realmente esté bajo la necesidad, eficiente, seguro para la población, si así pues se planifica, sí, claro, y se desarrolla. Claro, que responda a cada necesidad del pueblo salvadoreño. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya para cerrar este programa tan importante en que se nos han proporcionado datos fundamentales desde años anteriores en comparativa para ver el impacto positivo que se está generando en las unidades de transporte, preguntamos si en esta ocasión usted considera que históricamente es la primera vez que pueden trabajar en armonía y con alto diálogo con el gobierno central y que desde luego está rindiendo frutos. Nosotros tenemos esa percepción clara. Este es otro gobierno. Por lo tanto, debemos de tener una mentalidad positiva de lo que estamos viendo. Y debemos de tener claro de que han habido problemas externos que quizás al actual gobierno no le han permitido también que podamos desarrollar los objetivos fundamentales, como lo es tener un transporte digno. Sí. Pero la historia nos ha marcado también que ningún gobierno ha querido como desarrollarlo. Nos han mantenido en una guerra de baja intensidad, que no se mueran, ¿verdad? Pero tampoco que hagan un crecimiento en su desarrollo. Ahí nos han tenido. Entonces yo creo de que en este nuevo gobierno, yo le digo nuevo porque para mí es un nuevo gobierno, con una mente joven en la conducción del sistema político del país, como lo es el señor presidente, una mente joven, creo que podemos caminar, podemos desarrollar, pero tienen que haber las condiciones para tal efecto. Nosotros estamos viviendo una crisis, claro, pero esa crisis la podemos discutir a la base del entendimiento honorable con las altas autoridades del gobierno que nos permitan desarrollarnos, pero debe de ir bajo las condiciones que se requieren para tal efecto. Y uno de los factores fundamentales que nosotros hemos logrado hasta hoy es ser causa y efecto de un problema que veníamos soportando, como lo es las extorsiones, y que gracias a Dios ha tenido un resultado, como vuelvo a decirlo, que nos sentimos satisfechos con esa decisión del señor presidente de la República y sus equipos en materia de seguridad. Desde luego. William Cáceres, qué gusto haberlo tenido esta noche con nosotros para que usted nos haya expuesto cada uno de esos criterios fundamentales que han vuelto que el transporte se haya convertido en más seguro, tanto para los empresarios, los motoristas y desde luego el pueblo salvadoreño. Esperamos tenerlo próximamente con esas mismas o mejores noticias aún. Fernando, muchas gracias a ti. Te felicito por la conducción del programa. Hace un año te vi en este mismo lugar y bueno, gracias a los televidentes, gracias al programa por tenernos por acá, de hablar de un tema que para muchos es delicado, pero también bonito en cuanto a su quehacer diario. Y nuevamente ahí estamos pues haciendo el llamado a que nos mantengamos en esa conversación sobre este tema como lo es el transporte colectivo. Muchísimas gracias y feliz noche para todos los que nos han sintonizado. Muchas gracias. Desde luego, y los mejores éxitos para usted. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado y haber iniciado esta nueva semana con nosotros. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios